Era un sábado por la tarde, el tipo de día que parece arrastrarse, cubierto por un cielo gris y plomizo, un cielo que no tenía el propósito de dar tregua al sol. Las olas del mar chocaban suavemente contra la orilla, pero no tenían la fuerza de otros días. Se sentía un extraño contraste entre el sonido calmante de las olas y la pesada atmósfera en el aire. El viento soplaba con una brusquedad inusual, llevándose consigo el frescor del mar y dejando en su lugar una sensación de inquietud. Mi amiga y yo, como de costumbre, decidimos escapar del bullicio de la ciudad y dirigirnos a la playa. No era temporada, así que la playa estaba vacía. No buscábamos bañarnos ni mucho menos disfrutar de un día soleado, simplemente queríamos un lugar tranquilo para despejarnos, un respiro de la rutina diaria. Nos sentamos cerca de las rocas, en el mismo rincón al que siempre íbamos. Había algo en ese lugar, algo que no podía ser descrito con palabras. A veces me resultaba acogedor, pero otras veces no podía evitar una extraña sensación que me ponía los nervios de punta. Tal vez era la forma en que las rocas se alineaban, cubiertas por algas y musgo, formando un laberinto casi orgánico, o tal vez era la soledad del lugar, como si alguien estuviera esperando en las sombras, observando. No era un miedo palpable, pero estaba ahí, flotando en el aire. El viento se intensificó repentinamente, y mientras mi amiga parecía completamente absorta en el horizonte, yo no pude evitar notar que algo se movía entre las rocas más alejadas. Al principio pensé que era solo una corriente o alguna pequeña criatura, pero a medida que la brisa se calmaba, lo vi con claridad, una figura humana, inmóvil, de pie entre las rocas, como si estuviera esperando algo. O, más inquietante aún, como si estuviera esperando que lo viéramos. Mi amiga, ajena a mi inquietud, seguía mirando el mar sin notar nada extraño, pero algo dentro de mí se revolvía, como si el lugar mismo estuviera susurrando que algo no estaba bien. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación, pero no pude dejar de mirarlo. La figura parecía inmóvil, demasiado quieta para ser humana, y aunque estaba a una distancia considerable, sentí como si sus ojos estuvieran clavados en mí, observándome. Mi respiración se volvió irregular. Cada vez que intentaba apartar la mirada, mis ojos volvían a él, como si algo invisible me atraía hacia esa figura. Me armé de valor y le mencioné a mi amiga que había algo raro en el hombre entre las rocas. Ella se rió, sin darle mayor importancia. Seguro es alguien más disfrutando del paisaje, me dijo, sin alzar la vista del mar. Pero cuando vio la seriedad en mi rostro, giró la cabeza y miró al hombre. Al principio, su expresión fue la de alguien que se pregunta si está viendo lo que cree ver. Pasaron unos segundos de silencio, pero luego algo en su rostro cambió. Se levantó lentamente, observando al hombre con más atención, como si percibiera lo mismo que yo, aunque no decía nada. A medida que nuestras miradas se cruzaban, la incomodidad que sentía se hizo más palpable. Aunque la figura seguía lejos, la sensación de que algo no estaba bien se incrementaba. Él no se movía, solo nos observaba. Con una mezcla de curiosidad y ansiedad, decidimos hacer lo que nos parecía lo más sensato, seguir charlando, como si nada ocurriera. Pero cada vez que miraba, ahí estaba él, observándonos, inmóvil. Finalmente, mi amiga sugirió que fuéramos a acercarnos. Tal vez era solo una impresión mía, me dijo, pero aún no sabía si creía completamente en esa explicación. Algo en mi interior me decía que no era buena idea, pero al final, accedí. Con cada paso que dábamos hacia las rocas, el viento parecía llevarse cada vez más al hombre, como si se desvaneciera con la brisa. Mi cuerpo se tensó. La figura, que antes era perfectamente visible, comenzó a desdibujarse, como si el viento la hubiera absorbido por completo. Cuando llegamos al lugar donde habíamos visto al hombre, la quietud era absoluta. No había nadie. Las rocas eran exactamente como las recordaba, cubiertas de musgo y salitre, vacías de cualquier ser humano. Mi cuerpo se relajó, pero no completamente.
Había algo en el aire, una sensación persistente de que no todo estaba resuelto. Quería creer que todo había sido una confusión, que mi mente me había jugado una mala pasada, pero al fondo, algo me decía que no. No estaba sola en ese lugar. Decidimos que era hora de regresar, pero justo cuando estábamos a punto de dar media vuelta, escuché un grito. Mi amiga, que había comenzado a caminar hacia las rocas más grandes, había visto algo. Al principio, no entendí de qué hablaba, pero cuando me acerqué, la vi agachada, mirando algo en el suelo. Mi estómago se tensó al instante. La arena entre las rocas parecía haberse movido, y allí, entre las piedras, estaba el cuerpo de un hombre. El mismo hombre que habíamos visto antes, ese hombre que había estado observándonos. Su cuerpo estaba medio cubierto por la arena, pero su rostro estaba expuesto. Los ojos estaban abiertos, pero la mirada era vacía, como si no hubiera nada detrás de ellos. El hombre estaba pálido, inmóvil, y su ropa era exactamente la misma que había llevado entre las rocas, como si hubiera estado allí en ese mismo lugar todo el tiempo. Mi amiga intentó tocarlo, revisando si todavía estaba con vida, pero yo, temblando, me alejé un paso. La realidad comenzaba a disolverse, como si todo lo que había sucedido hasta ese momento fuera una pesadilla. «¿Qué está pasando?», murmuró mi amiga, su voz temblorosa. Al principio, no podía pensar con claridad. ¿Cómo podía ser esto posible? Si lo habíamos visto entre las rocas hace solo unos momentos. ¿Cómo había terminado allí? Y más importante aún, ¿cómo podía estar muerto? Mi amiga, asustada, sacó su teléfono móvil y llamó a la policía. Mientras tanto, yo no podía dejar de mirar el cuerpo. Algo no cuadraba, algo no encajaba. Había algo en esa escena que me dejaba una sensación de opresión, como si estuviéramos siendo observadas por algo mucho más grande que nosotros. ¿Cómo había llegado allí el hombre? ¿Y por qué se nos había mostrado de esa manera? No podía dejar de preguntarme si realmente estaba muerto, si había estado muerto desde el principio. La policía llegó rápidamente, y comenzaron a asegurar la zona, pero a pesar de sus esfuerzos por calmar la situación, la angustia seguía creciendo dentro de mí. Cuando los oficiales examinaron el cuerpo, descubrieron que, aunque no había signos de violencia, el hombre había muerto ahogado. Sin embargo, no pudieron determinar con exactitud el tiempo de su muerte. Su ropa estaba perfectamente intacta, como si no hubiera estado en el agua en absoluto. Los policías no sabían si el hombre había estado allí por horas, o si había estado allí durante días. Los minutos parecían horas mientras observaba el lugar, tratando de entender qué había sucedido. La policía nos pidió que nos alejáramos, y aunque lo hice, no pude evitar mirar una vez más hacia las rocas. El lugar donde habíamos encontrado al hombre ahora parecía más sombrío, como si un velo de oscuridad hubiera cubierto la playa. La sensación de incomodidad se hizo más fuerte. Al final, dejamos la playa. Pero la imagen del hombre con los ojos vacíos, la ropa intacta y la expresión fría, se quedó grabada en mi mente. Después de ese día, nunca volvimos a esa playa. Algo en el aire de ese lugar, algo que no podíamos explicar, nos mantuvo alejadas. Cada vez que paso cerca de ese lugar, me invade la sensación de que hay algo más allí, algo que aún no entendemos, algo que no estaba destinado a ser comprendido. Y siempre me pregunto si todo fue una mera coincidencia, o si realmente había algo más oscuro, acechando en las sombras. Era un sábado por la tarde, y el sol comenzaba a ocultarse lentamente tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. La playa, que a menudo estaba abarrotada de turistas durante el día, ahora se encontraba sorprendentemente vacía. La mayoría de las personas ya se habían retirado, y el sonido de las olas golpeando suavemente la orilla era lo único que rompía el silencio de la tarde.
Me gustaba ese momento en particular, cuando el bullicio del día desaparecía y el mar parecía reclamar la atención completa. Era la hora perfecta para desconectar, estar solo con mis pensamientos. Sin una razón particular, decidí quedarme allí a disfrutar de la paz que se respiraba, bajo la mirada fugaz del sol. Me acomodé en la arena fría, sintiendo como la brisa salada acariciaba mi rostro, mientras observaba las últimas luces del día reflejándose en el agua. La playa parecía un lugar completamente diferente al que había visto por la mañana, más sombrío y silencioso. La soledad me resultaba reconfortante, casi como si ese lugar fuera un refugio, un rincón aislado del mundo. Me quedé allí por un buen rato, dejando que el tiempo pasara sin preocuparme por nada. De repente, algo me sacó de mi ensimismamiento. Un pequeño movimiento en el rincón de mis ojos, tan fugaz que al principio no supe si realmente lo había visto. Pensé que era solo una ilusión, tal vez alguna sombra proyectada por las rocas. Pero al volver a fijar la vista, allí estaba, una figura, de pie, a unos cuantos metros de la orilla. En principio, supuse que era una persona caminando por la playa, alguien que quizás había decidido quedarse también hasta el final del día. Sin embargo, había algo extraño en su postura, algo que me hizo detenerme. Estaba demasiado lejos, demasiado cerca del agua, como si flotara sobre ella, moviéndose en perfecta sincronía con la brisa que azotaba la costa. No llevaba ropa de baño, solo una túnica blanca que se movía con el viento. Lo primero que intenté fue racionalizar la situación. Tal vez era alguien más que se había quedado allí, disfrutando del ambiente tranquilo de la playa al anochecer. Pero algo en la quietud de esa figura me inquietaba. Mientras la observaba, algo no encajaba. No parecía estar caminando, ni siquiera en dirección a la orilla. Estaba completamente inmóvil, con la mirada fija al frente, como si esperara algo o alguien. En ese instante, la sensación de incomodidad creció en mi pecho y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté deshacerme de la inquietud que comenzaba a invadir mi mente. Pensé que era solo mi imaginación, que tal vez estaba proyectando miedos innecesarios sobre una escena perfectamente inocente. Sin embargo, mi curiosidad no pudo evitar que mi mirada se quedara fija en esa figura. ¿Quién era? ¿Por qué estaba tan quieta, tan distante de todo lo demás? La brisa seguía soplando con fuerza, pero esa mujer no se movía ni un centímetro. Mi mente comenzó a divagar, a intentar encontrar una explicación lógica. Tal vez era alguien perdido en sus pensamientos, alguien que necesitaba estar solo, como yo. Pero, mientras más la observaba, más incomodidad sentía. Algo en la escena no estaba bien. Me levanté lentamente, casi como si fuera una fuerza externa la que me empujaba a acercarme. No podía explicar por qué, pero sentí que debía saber más. Comencé a caminar hacia la orilla, sintiendo como la arena fría se colaba entre mis dedos. Cada paso que daba, la figura parecía no notarme, como si estuviera en un mundo distinto, en un trance profundo. A medida que me acercaba, el aire se volvió más denso, la brisa parecía volverse más helada, y mi respiración se aceleraba. No podía dejar de mirar a esa mujer, que seguía allí, impasible, sin mover ni un músculo. Era como si el resto del mundo hubiera dejado de existir para ella. Cuando finalmente llegué a unos pocos metros de distancia, la figura comenzó a moverse. Fue un movimiento tan lento, tan deliberado, que me paralizó por un instante. La mujer comenzó a caminar hacia el mar, con pasos pesados, como si no tuviera miedo de la fría agua que se deslizaba sobre la orilla. No hizo ruido. No pronunció una sola palabra. Sus pies tocaban la superficie húmeda de las olas, y cada paso parecía perderse en el vasto océano que la rodeaba. Fue entonces cuando el pánico comenzó a invadirme, como una niebla espesa y fría que se apoderaba de todo mi ser. Me quedé allí, inmóvil, observando cómo la figura avanzaba más y más hacia el agua, con la mirada fija al frente,
sin preocuparse por las olas que la rodeaban. Cada paso que daba la sumergía más en la oscuridad del mar, hasta que, finalmente, desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. La luz de la luna se reflejaba en el agua, pero no había rastro de ella. La mujer se había disuelto en la oscuridad, como si el mar la hubiera absorbido. Mi mente estaba en caos, tratando de procesar lo que acababa de ver. No podía moverme, no podía comprender lo que había sucedido. El sonido de las olas era lo único que seguía rompiendo el silencio, pero todo a mi alrededor parecía estar fuera de lugar. Estaba completamente solo, con la sensación de que algo horrible se había desatado, algo que no comprendía ni quería entender. Con el corazón acelerado, me di la vuelta y regresé a mi lugar en la arena. El aire se sentía pesado, casi como si me estuviera aplastando. No sabía si lo que había visto era real o si había sido producto de mi mente, pero la sensación de inquietud no me dejaba en paz. ¿Qué había sido esa mujer? ¿Por qué caminaba hacia el agua, como si no tuviera miedo? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro? Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer flotando en el mar, su túnica blanca brillando a la luz de la luna, se quedó grabada en mi mente, como una sombra imposible de borrar. Los días pasaron, pero esa escena seguía acechándome. No podía dejar de pensar en ella. Fue entonces cuando un amigo, al que no le había contado lo sucedido, mencionó algo que me heló la sangre. «Hay una leyenda sobre una mujer en esa playa», dijo, mientras tomábamos un café en su casa. «Dicen que siempre aparece al atardecer, camina por la orilla, pero cuando alguien intenta acercarse, desaparece en el mar. Nadie sabe quién es ni de dónde viene, pero se dice que nunca habla, que nunca hace nada, solo camina». El color se me fue de la cara. La leyenda coincidía exactamente con lo que había vivido esa noche. La misma figura, la misma desaparición. Mi amigo no sabía nada de mi experiencia, pero sus palabras confirmaron lo que había temido. Había algo extraño en esa playa, algo que no se podía explicar. Desde esa noche, no volví a la playa. Mi mente me decía que todo había sido una ilusión, un juego de la mente provocado por la soledad y la quietud del lugar, pero mi instinto me decía que no debía buscar respuestas. Lo que había visto esa noche era algo que no estaba destinado a comprender. Y aunque la lógica me invitaba a racionalizarlo, algo en mi interior me decía que lo mejor era dejarlo en el pasado, enterrado en las aguas oscuras de la playa. Nunca supe la verdadera naturaleza de esa mujer, ni por qué apareció aquella tarde, pero lo que vi nunca desapareció de mi memoria. Y aunque intenté seguir mi vida, una parte de mí siempre temió que, tarde o temprano, regresaría. Nunca he sido una persona que se deje influenciar por historias extrañas o rumores. Siempre he sido de los que prefieren analizar las cosas de manera lógica, sin caer en supersticiones ni leyendas urbanas. Para mí, las explicaciones racionales siempre eran la respuesta a todo. Pero lo que sucedió aquel día en la playa, algo que todavía me cuesta procesar, cambió esa visión que tenía de las cosas. Algo dentro de mí se quebró esa tarde, y aunque intento ignorarlo, sé que lo que vi, lo que experimenté, fue real. Era un cálido día de verano, uno de esos días en los que el sol parece no querer desaparecer. Mi familia y yo decidimos escapar de la rutina y tomar un descanso en una playa que nos recomendaron, una que no estaba abarrotada de turistas como las más conocidas, un lugar apartado donde podríamos disfrutar del mar y la arena en paz. A mí me atrajo la idea de desconectar, de estar lejos de todo el bullicio. Nos dijeron que era el lugar perfecto para relajarnos y descansar sin las multitudes habituales. Cuando llegamos, la playa nos pareció perfecta, casi sacada de una postal. El agua era tan clara que podías ver los peces nadando cerca de la orilla, y la arena estaba suave bajo nuestros pies, tibia por el sol del día.
El ambiente era tan tranquilo que ni siquiera los niños que jugaban cerca de nosotros rompían la calma del lugar. Mis padres se acomodaron en una sombrilla, se sentaron a leer y descansar, mientras que mi hermana y yo decidimos disfrutar del agua. No era la primera vez que nadábamos en el mar, así que no me sentí incómodo ni inquieto. A pesar de que el agua estaba fría, era un alivio en medio del calor del día. Flotaba allí, disfrutando del momento, mientras las olas me arrullaban suavemente. El sol comenzó a ponerse lentamente, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosados, y el agua reflejaba esa luz dorada, creando un ambiente perfecto para relajarse. De repente, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, algo difícil de explicar, como si una sombra oscura se hubiese cernido sobre el lugar, interrumpiendo la calma. No era el frío del agua ni el cansancio, era como si algo estuviera observándome, algo que no pertenecía a ese entorno tan pacífico. Miré a mi hermana, pero ella seguía ajena, riendo y saltando entre las olas, disfrutando como siempre. Sin embargo, yo no podía dejar de sentir esa presencia. Algo estaba mal. Intenté sacudirme esa sensación y me concentré en el horizonte, buscando distraerme. Fue entonces cuando la vi. Primero, solo la percibí desde el rincón de mis ojos. Al principio, pensé que era alguien más, tal vez otro bañista, pero algo en la manera en que se movía me hizo detenerme. La figura parecía estar demasiado lejos, en el agua, flotando. No nadaba como una persona normal, su cuerpo parecía moverse de forma errática, como si estuviera levitando. La luz del atardecer reflejaba de forma extraña sobre su figura, lo que hacía que fuera difícil distinguir sus detalles. Intenté racionalizarlo. Tal vez era alguien con un flotador, tal vez una broma o una ilusión provocada por el sol. Pero el nudo en mi estómago se apretó aún más. No era una sensación de curiosidad, era un mal presentimiento. Miré más de cerca, observando cada pequeño movimiento. La figura no parecía humana. Sus movimientos eran suaves, casi como si flotara sobre el agua, pero no con la gracia de un nadador, sino con una tranquilidad antinatural. Algo no estaba bien. Mi hermana, ajena a todo, continuaba jugando. Me giré hacia ella para llamarla, pero cuando volví la vista hacia el mar, la figura estaba mucho más cerca. Ya no podía ignorarla. Su forma, al principio borrosa, ahora se distinguía claramente. Era una figura humana, o al menos eso parecía. Llevaba algo blanco, una especie de túnica que se movía con la brisa, pero sus brazos no eran normales. Estaban alargados, de una forma que no podía describir, como si se estiraran más de lo que el cuerpo humano debería ser capaz. El agua a su alrededor parecía distorsionada, como si el mar mismo se viera alterado por su presencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi hermana dejó de jugar y, con los ojos muy abiertos, me señaló. «Mira, mira allá», susurró, temblando. El miedo se reflejaba en su rostro. Fue entonces cuando vi que la figura se había acercado aún más. No caminaba como un ser humano, era más bien como si estuviera deslizándose por el agua, con un paso que desafiaba toda lógica. Mis ojos se llenaron de terror al ver cómo su cuerpo parecía deformarse en el agua, como si la gravedad no tuviera ningún poder sobre ella. La sensación de que algo no humano estaba frente a mí me paralizó. Mi mente gritaba que debía irme, que debía alejarme de esa cosa, pero mis piernas no respondían. El mar a nuestro alrededor comenzó a sentirse más frío, como si una corriente invisible nos estuviera arrastrando hacia esa figura. El agua se volvía más densa, como si hubiera algo sobrenatural en el aire, algo que no podía ver, pero que podía sentir con cada fibra de mi cuerpo. En un intento desesperado, me giré hacia la orilla, buscando a mis padres, esperando que ellos pudieran ver lo que nosotros estábamos experimentando. Pero no estaban allí. La playa parecía vacía, desierta, como si de alguna manera todo a nuestro alrededor hubiera desaparecido.
La figura ya no estaba tan distante, sus extremidades se estiraban de manera espantosa, y sus ojos, que antes parecían oscuros, ahora brillaban con una luz extraña que reflejaba la puesta del sol. Mis entrañas se revolvieron de horror. «Tenemos que salir de aquí», grité a mi hermana, pero no pude evitar sentir que no había escape. El miedo me envolvía, las olas golpeaban con fuerza, y la figura seguía acercándose con una calma aterradora. No tenía forma de detenerlo, de comprender qué era eso que nos acechaba. Tomé la mano de mi hermana y comencé a nadar hacia la orilla, tratando de mantener la calma, aunque el pánico comenzaba a invadir cada rincón de mi ser. Finalmente, llegamos a la orilla, empapados y temblando. Miramos hacia el mar, esperando ver algo más, pero no había nada. El agua volvía a estar tranquila, como si nunca hubiera sucedido nada. Nos acercamos rápidamente a donde estaban mis padres, que nos miraban sin entender la razón de nuestra angustia. No les dijimos nada, no queríamos hablar de lo que habíamos visto. Sabíamos que no nos creerían, que sería imposible para ellos comprender lo que realmente había ocurrido. Esa noche, en la habitación del hotel, no pude dormir. Mis ojos seguían buscando respuestas en el mar, pero el agua estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. El sonido de las olas golpeando las rocas se convirtió en un eco lejano, como si tratara de olvidar lo que habíamos presenciado. Pero no pude olvidarlo. La imagen de esa figura flotando en el agua, con sus brazos alargados y esos ojos brillando en la oscuridad, seguía aterrorizándome. Nunca supe qué era eso. Tal vez era una criatura del mar, algo fuera de nuestra comprensión, o tal vez simplemente fue un truco de mi mente. Pero lo que vi esa tarde en el agua no fue una ilusión, ni un simple susto. Algo extraño ocurrió allí, y aunque traté de convencerme de lo contrario, esa sensación persistió. Con el paso de los días, traté de olvidarlo, pero nunca volví a esa playa, nunca volví a acercarme al mar. Y aunque mi mente se resiste, sé que lo que vimos no era de este mundo. Hay algunas cosas que es mejor no intentar entender, y lo que ocurrió esa tarde en la playa es una de ellas. Al final, quizás es mejor dejarlo en el mar, donde pertenece. Siempre he sido de los que disfrutan de la tranquilidad de la madrugada. Algo tiene ese momento que transmite una paz única, como si el mundo estuviera en pausa y todo estuviera a la espera del sol que comienza a asomarse. Mis amigos, que comparten mi amor por el amanecer, decidieron que sería una excelente idea ir a la playa a disfrutar de esa quietud. El plan parecía sencillo, pero a la vez perfecto. El mar en su máxima calma, la brisa fresca de la mañana y la sensación de estar completamente alejados de la rutina diaria. Nos levantamos mucho antes de que el sol comenzara a despuntar en el horizonte. Aún no había rastro de actividad en la ciudad, las calles vacías se sentían como si hubieran quedado atrás. Tomamos nuestras mochilas con algo de comida, agua y una sensación de anticipación que flotaba en el aire. Cuando finalmente llegamos a la playa, el mar se encontraba en total silencio, sin las olas bulliciosas que suelen acompañar a las playas más concurridas. El cielo, a esa hora tan temprana, estaba teñido con los primeros tonos rosados y anaranjados del amanecer. La escena era un espectáculo natural digno de contemplar. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la orilla se mezclaba con el murmullo de nuestras voces, creando una atmósfera perfecta. El aire fresco era revitalizante y, a pesar de la temperatura fría del agua, nos sumergimos en ella sin pensarlo demasiado. Caminamos por la orilla, dejando nuestras huellas en la arena, que parecía aún tibia del calor acumulado durante la noche. Estábamos tan perdidos en la belleza del momento, charlando sobre trivialidades, que casi no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Pero fue entonces cuando empecé a notar algo extraño. No fue inmediato, pero una sensación extraña se apoderó de mí. Fue como si algo, aunque imperceptible,
estuviera fuera de lugar. Miré hacia atrás y vi nuestras huellas en la arena, y, para mi sorpresa, a unos pasos de distancia, había otras huellas. No eran nuestras. No podían serlo. Eran claras, bien definidas, y parecían seguir el mismo camino que nosotros, pero no había nadie más en la playa. No había señales de vida, excepto de nosotros, los que caminábamos hacia adelante. ¿Quién más está aquí?, preguntó uno de mis amigos, con un tono que reflejaba una mezcla de curiosidad y confusión. Todos nos detuvimos, miramos a nuestro alrededor, pero no había absolutamente nadie. La playa estaba vacía, y el silencio era aún más pesado ahora, como si algo estuviera oprimiendo el ambiente. Las huellas en la arena no tenían la perfección de unas huellas humanas. Eran extrañas, casi distorsionadas. Parecían estar hechas con prisa, con una especie de urgencia. Pero lo más desconcertante fue que, al observarlas más de cerca, notamos algo que nos heló la sangre. Las huellas desaparecían de manera abrupta, justo antes de llegar a la orilla. No se desvanecían por la marea, ni se borraban como es habitual con las olas. No. Se desvanecían, literalmente, como si la arena las tragara. No quedaba ni rastro de ellas. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Solo observamos aquellas huellas, que ya se habían desvanecido, al igual que las huellas anteriores. Pero algo en el ambiente nos decía que no debíamos quedarnos mucho tiempo allí. Una presión inusitada llenaba el aire, algo que no se podía explicar con lógica. Mis compañeros empezaron a hablar entre sí, intentando racionalizar lo que acabábamos de ver. Tal vez un truco de la marea, alguna corriente rara que habría arrastrado las huellas, pensaron algunos. Pero ninguno de nosotros estaba convencido. La incomodidad en el aire era palpable. Decidimos continuar caminando, sin hablar mucho, intentando dejar atrás lo sucedido. Sin embargo, las huellas no se disiparon. Nos dimos cuenta de que, a medida que avanzábamos, siempre a unos pocos pasos detrás de nosotros, las huellas volvían a aparecer. Exactamente donde habíamos caminado. Y una vez más, desaparecían antes de que el agua pudiera alcanzarlas. Algo en mí me dijo que era mejor no mirar atrás, pero al hacerlo, la sensación de incomodidad se intensificó. Un nudo en el estómago crecía con cada paso que daba. No estaba solo, lo sabía. Algo nos observaba. Algo nos seguía. Nos detuvimos por un momento, sin atrevernos a hablar, solo para intentar comprender qué estaba pasando. Fue entonces cuando uno de mis amigos, en un intento de despejar la mente, señaló hacia unas rocas a lo lejos y dijo: «Voy a caminar hasta allá». La figura de las rocas parecía inofensiva, pero una especie de temor irracional comenzó a apoderarse de nosotros. Nadie dijo nada, pero todos estábamos pensando lo mismo. Era mejor seguir caminando y no detenernos demasiado en esos detalles inquietantes. Sin embargo, lo que ocurrió después nos dejó paralizados. Una de las chicas del grupo, que había estado observando el mar mientras caminábamos, gritó de repente: «¡Miren!». Su voz estaba teñida de pánico. Todos nos giramos al unísono, y lo que vimos fue algo que jamás imaginamos. A lo lejos, en el agua, algo se movía. No era un pez, ni un tronco flotante. No era nada natural. Era una figura humana, sí, pero caminaba de una forma extraña, torpe, como si flotara en lugar de caminar. Se deslizaba en el agua con una lentitud inquietante, moviéndose de un lado a otro sin rumbo, sin coherencia. En el momento en que la figura comenzó a acercarse, nos dimos cuenta de que algo aún más raro sucedía. La figura no se reflejaba en el agua. Debería hacerlo, ¿verdad? Pero no. Era como si el agua la estuviera evitando, como si no existiera. La figura comenzó a avanzar lentamente hacia la orilla, pero al llegar a unos pocos metros, simplemente desapareció.
No se desvaneció hacia el mar ni se sumergió bajo las aguas. No hubo ni una salpicadura. En un abrir y cerrar de ojos, la figura dejó de estar allí. El agua, que minutos antes parecía alterada, volvió a calmarse como si nada hubiera ocurrido. El silencio que siguió fue ensordecedor. El viento se había detenido, las olas cesaron de romper en la orilla, y, por un momento, no se oyó más que nuestra respiración acelerada. Nadie dijo nada. Todos nos sentíamos igual. El aire parecía espeso, como si algo nos estuviera observando desde la distancia, y las huellas, siempre presentes, volvían a aparecer detrás de nosotros. Pero esta vez, nadie se atrevió a mirar atrás. No podíamos. Cuando decidimos finalmente regresar al coche, todo había cambiado. La playa, que antes parecía un lugar hermoso y pacífico, ahora nos resultaba ajena. El temor que sentíamos nos empujó a caminar más rápido, sin palabras, mientras las huellas continuaban su curso tras nosotros, desvaneciéndose cada vez antes de que el agua pudiera borrarlas. Al llegar al coche, todos nos subimos sin decir una sola palabra. El viaje de regreso fue silencioso, opresivo, como si el aire estuviera demasiado cargado para hablar. Cuando por fin salimos de la playa, el mundo volvió a parecer normal. El sol ya estaba arriba, y la ciudad no parecía tan extraña. Sin embargo, esa sensación persistente en el pecho, esa incertidumbre, no se fue. No sé qué ocurrió realmente, ni qué era esa figura en el agua. No sé por qué las huellas nos seguían. Pero sé que nunca volveré a esa playa. Algo está ahí, y no quiero saber qué es. Nunca podré dejar de preguntarme si lo que vimos realmente ocurrió, o si nuestra mente nos jugó una mala pasada. Pero lo que sentí, lo que vi, eso no se puede olvidar. Y siempre me quedaré con la duda de qué es lo que sigue ahí, esperando, acechando, en la orilla. Siempre he disfrutado del ambiente rústico de la casa de los tíos de mi madre. Durante los veranos, solía ir a pasar largas temporadas con ellos. El lugar estaba en una pequeña costa, apartado del bullicio de la ciudad, donde las olas se chocaban suavemente contra las rocas y el aire era fresco, lleno de aromas a salitre y a madera mojada. La casa, grande y antigua, se encontraba al borde del mar, rodeada por un paisaje que durante el día era espectacular. Las tardes se deslizaban lentamente en una calma perfecta, y la brisa marina ayudaba a disipar el calor del verano. Para mí, siempre fue un refugio perfecto. Sin embargo, había algo que me inquietaba cada vez que llegaba allí, algo que nunca me atreví a preguntar abiertamente, pero que flotaba en el aire como un susurro. En invierno, los aldeanos del lugar hablaban de unos extraños llantos que venían del mar, una clase de lamento que se escuchaba en las noches más frías. Según contaban, no era solo un sonido aislado o la casualidad de la marea golpeando las rocas. Decían que eran llantos humanos, cientos de voces sollozando al unísono, llenas de desesperación, de dolor, como si miles de personas estuvieran llorando al mismo tiempo desde lo más profundo del océano. A los más ancianos les daba miedo hablar de eso, como si al mencionarlo, lo invocaran. A lo largo de los años, la historia me había causado curiosidad, pero también un escepticismo absoluto. No creía en esas leyendas. Había algo de infantilidad en esos relatos, algo que simplemente no me encajaba con la lógica. Además, la gente del pueblo tenía una tendencia a exagerar. Después de todo, había pasado la mayor parte de mi vida sin escuchar tales sonidos, así que debía ser solo un cuento para asustar a los turistas. Sin embargo, el invierno de aquel año fue diferente. Yo tenía 17 años y ya me sentía más curioso de lo normal. Decidí que era el momento de verificarlo por mí mismo, de poner a prueba esos relatos que tanto se comentaban, a pesar de mi escepticismo. Quería ver la nieve, y eso fue lo que me llevó a pasar unas semanas durante el invierno en la misma casa.
La idea de la nieve siempre me había cautivado, y este invierno parecía ser especialmente frío. Recuerdo que cuando llegué al pueblo, la atmósfera era completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. El aire estaba tan frío que te calaba los huesos y la niebla cubría el paisaje, haciendo que las montañas cercanas parecieran fantasmas. A esa hora, el pueblo ya parecía estar en su mayor parte aislado del resto del mundo. La gente no salía a la calle, y las casas estaban cerradas, con las chimeneas humeando débilmente. No había nada más que el viento cortante y el silencio absoluto, un silencio tan denso que parecía que todo se había detenido. Pasaron los días, y la nieve cubrió por completo el paisaje, transformando la costa en un blanco manto de quietud. La casa de mis tíos, con sus paredes gruesas y su tejado a dos aguas, se veía más aislada que nunca. Los ruidos del mar, que normalmente eran constantes, ahora parecían apagados, como si el frío estuviera sofocándolos. Sin embargo, en mi interior, algo me decía que debía estar atento. Algo no estaba bien, aunque no sabía exactamente qué. La primera noche que pasé allí fue tranquila, o al menos eso creí. Me fui a dormir temprano, agotado por el día, pero me desperté en mitad de la noche. No sé exactamente qué me hizo abrir los ojos, pero el aire en la habitación estaba distinto, como si una presión invisible hubiera llenado el espacio. Me senté en la cama, algo inquieto, y entonces lo escuché. Un llanto. Lejos al principio, casi inaudible, pero luego creció. Era un sonido profundo, gutural, como si viniera desde el mismo océano. No era un solo lamento. Era un coro de llantos, un mar de voces, todas sollozando al unísono. Al principio pensé que era el viento. Podía ser. Después de todo, el viento en ese lugar era impredecible. Pero a medida que el sonido crecía, me di cuenta de que no era el viento. Las voces tenían un tono humano. Eran demasiado claras, demasiado desesperadas. Y no venían de la dirección del viento, sino del mar. Me levanté de la cama, mi cuerpo temblando sin control, y me acerqué a la ventana. Afuera, la oscuridad era absoluta, solo rota por la tenue luz de la luna reflejada en la nieve. El mar, normalmente tan imponente, ahora se veía extraño. Había algo en él que no podía identificar. Las olas no rompían como siempre, sino que se deslizaban de manera irregular, como si algo bajo la superficie estuviera empujándolas. El sonido de los llantos no cesaba. Cada vez se hacía más fuerte, más desgarrador. Me sentí atrapado entre la desesperación de esas voces y una inexplicable sensación de angustia que se apoderaba de mi pecho. Miré alrededor, esperando ver algún tipo de explicación, pero no había nada. Ni una sola luz encendida en las casas cercanas. Ningún sonido, salvo los llantos. Miré hacia el mar nuevamente. La oscuridad era tan espesa que no podía distinguir nada más allá de las primeras olas que tocaban la orilla. Pero las voces seguían. Llenaban la casa, el aire, mi mente. La angustia era insoportable. No pude dormir esa noche. A pesar de que intenté cerrar los ojos, las voces seguían, sin descanso. Sentía como si el peso de todo ese sufrimiento se estuviera acumulando sobre mí. Mis manos sudaban y mi respiración se volvía cada vez más entrecortada. Todo en mi interior me decía que debía salir, que debía irme de allí, pero no podía. Las voces me retenían. No era solo miedo. Era algo mucho más profundo, como si un hilo invisible me atara a ese lugar, a esa angustia que venía del mar. A medida que la noche avanzaba, los llantos parecían rodearme. No eran solo voces lejanas ahora, se sentían cercanas, como si estuvieran justo detrás de mí, susurrando, lamentándose, gritando en un dolor que no podía comprender. Mi mente se nublaba. La desesperación, el terror y el llanto ajeno se mezclaban en una sensación de asfixia total. Estaba solo, completamente solo,
en medio de esa angustia insondable. Y no podía hacer nada para detenerlo. Al amanecer, los llantos cesaron tan de repente como habían comenzado. El silencio fue tan absoluto que me resultó aún más perturbador. Miré por la ventana. El mar estaba en calma. Las olas, que antes parecían inquietas, ahora apenas se movían. La nieve cubría todo, y el paisaje parecía tan normal como siempre. Pero dentro de mí, algo había cambiado. No le conté a nadie lo que había experimentado. Los días siguientes fueron tranquilos, pero mi mente no dejó de regresar a esa noche. Las voces seguían resonando en mi cabeza, aunque ya no las escuchaba. Me sentía atrapado en ese recuerdo, en ese terror, en ese desconcierto. Nadie en el pueblo mencionó nada sobre los llantos. Parecía que todo había quedado en el olvido, o quizás nunca lo había notado antes. Pero yo sabía lo que había escuchado, lo que había sentido. Nunca volví a pasar un invierno en esa casa. Siempre tuve la sensación de que algo estaba allí, en el mar, esperando, acechando, pero nunca entendí realmente qué era. El pueblo siguió siendo el mismo, los días continuaron su curso, pero yo nunca pude olvidar aquella noche, esos llantos que provenían de las profundidades. El mar parecía tranquilo, pero yo sabía que algo más estaba allí, algo que no debía ser escuchado, algo que no podía entender. No sé qué ocurrió esa noche, ni por qué esas voces llegaron a mí, pero en lo más profundo de mi ser, sé que no era solo el viento. Algo del mar había hablado, y algo en mí había respondido. Y aunque pasaron los años, esa sensación de angustia nunca me dejó. Cada vez que escucho el sonido de las olas golpeando la orilla, me pregunto si alguna vez volverán esos llantos. Y si lo hacen, si tendré la fuerza suficiente para enfrentar lo que sea que se esconde en las profundidades.